Bienvenidos a la sesión de VirtualEdu Mates 1BV Funciones 08. Vamos a seguir estudiando funciones y derivadas, rectas tangentes, máximos mínimos, intervalos de crecimiento. Haya las ecuaciones de las rectas tangente y perpendicular. Esta sería la recta tangente en este punto y recta perpendicular a la tangente. Ponemos P. Dice, calcula ya el valor de esta recta, sabiendo que la función f de x es igual a x cuadrado menos 2. La función está verde, f de x, vamos a hacer en verde para que se vea, es x cuadrado menos 2. Vamos primero a comprobar. X cuadrado menos 2 es de segundo grado, es una parábola. El cociente de la es positivo, por lo tanto es parábola hacia arriba, correcto. Esta es la parábola. El cociente es 1, por lo tanto los puntos serán 0, 0, 1, 1, 2, 4. Aquí estaría el 0, 0, 1 sube 1 y 2 sube 4, ¿vale? Y x cuadrado menos 2, el menos 2 baja del 0, 0. Si fuera x cuadrado estaría aquí, la misma, pero por el 0, 0, y la hemos bajado 2 puntos. Haya la recta tangente en menos 1, en el punto 1. Primero necesito el punto, veo que el punto es 1 menos 1. ¿Quién me da el punto? Podemos calcularlo de la gráfica de la función. La función me dice f de 1, ¿cuánto vale la y, que es f de x, cuando la x vale 1? Pues 1 al cuadrado es 1, menos 2 me da menos 1. ¿Cuál es el punto? La x1 y la y menos 1. Punto 1, menos 1, que efectivamente gráficamente este es el punto 1, menos 1. Ecuación de la recta tangente, pues x menos el punto, ecuación continua, y menos el punto. Ecuación de la recta perpendicular, pues x menos el punto y menos el punto, partido por el vector directo. ¿Cuál es el punto? Las dos pasan por el 1 menos 1. Puedo hacer en naranja 1 y el menos 1 me queda más 1. 1 y más 1. Esta recta pasa por el punto 1 menos 1, si tiene vector director, y está lo mismo. ¿Cuál es el vector director de la recta tangente? Pues el vector director de la recta tangente es la derivada f' de 1. f' de 1 tengo que calcular aquí. Vamos a hacerlo aquí. ¿Cuánto vale f'? Lo hacemos en rojo. La derivada en el punto 1 es la pendiente de la recta tangente en x igual a 1. La derivada, he dicho rojo, pues la derivada de x cuadrado menos 2 es 2x. f' igual a 2x. ¿Cuál será la derivada en el punto 1? 2 por 1, 2. Por lo tanto, esta recta tangente tiene pendiente 2. Vamos a comprobar. Pendiente 2 significa que cuando voy 1 a la derecha, sube 2, ¿vale? Correcto. Pendiente 2, 2 entre 1 y entre x. ¿Y cuál será entonces el vector director? 1, 2. Esta es la recta tangente. La recta perpendicular a la recta tangente, pues he de cambiar el vector 1, 2, el vector perpendicular será el 2, cambio y 1 de signo, el 2 menos 1. Esta recta será recta perpendicular, que lo puedo pasar en general, lo que sea. Segundo, dice ella el máximo mínimo y el punto de inflexión. Recordamos que el punto de inflexión es cuando la segunda derivada es igual a 0. Y máximo y mínimo cuando la primera derivada es igual a 0. Vamos a derivar entonces y'. 3x cuadrado, x3, 3x cuadrado partido por 3, menos, derivada x cuadrado queda 2x, más 5, 0. Esto se simplifica y me queda x cuadrado menos 2x. Esto es una parábola. El coeficiente es 1 positivo, por lo tanto sea parábola hacia arriba. Cuando y' sea 0 tendrá un máximo o un mínimo. Esto, cuando sea igual a 0, tendré, si es igual a 0, un máximo o mínimo. Cuando es esto igual a 0, igualamos x cuadrado menos 2x igual a 0, saco factor con x por x menos 2 igual a 0, para que esto sea 0, o este es 0, o este es 0. 0 y 2. Por tanto, las soluciones son 0, 0. El punto será 0, 0 y el punto será 2, 0. Estas son las soluciones. Valor de x que hace que la y sea 0. Este es el punto de corte de esta parábola. ¿Qué me interesa a mí? El máximo o mínimo. Pues yo sé que en f de 0 tendré un máximo o un mínimo y en f de 2 tendré un máximo o un mínimo. La función, ponemos aquí el 0, 0 me queda el 0,5. Este es el punto 0,5. Y en 2 me queda 2 al cubo 8, 8 tercios, menos 4 más 5, igual a, da 3,67. Por tanto pasa por el punto 2, 3,67.
Uno puede pensar, el 5 está más arriba, es un máximo, el 3,67 es un mínimo, pero no tiene por qué. Nos falta saber si esto es máximo o mínimo. Vamos a calcularlo. ¿Cómo? Con la segunda derivada o con intervalos. Vamos a hacer segunda derivada cuando es fácil. Segunda derivada de x cuadrado me queda 2x menos 2. Derivada de x cuadrado menos 2x menos 2. Y ahora calculo la segunda derivada de 0 en el punto donde hay máximo o mínimo y en el 2. ¿Cuánto vale la segunda derivada en 0? 2 por 0 es 0 menos 2, negativo. Como es al contrario, me queda un máximo. Tengo que el 0,5 es un máximo. Y el 2, 3,67, ponemos un 2, 2 por 2, 4. 4 menos 2 positivo será un mínimo. ¿Qué me quedaría ser? Punto de inflexión. Punto de inflexión es cuando la segunda derivada igual a 0. Hago 2x menos 2 igual a 0. X igual a... El menos 2 paso sumando, x igual a 1. Normalmente el punto de inflexión estará entre el máximo y el mínimo, porque pasará máximo de cóncavo a convexo mínimo. Y aquí tenemos el máximo está en 0,5 y este estará en el 2,367. No siempre está en medio, pero sí que estará entre el máximo y el mínimo. X igual a 1. ¿Cuánto vale la función en x igual a 1? Vamos aquí, ponemos f de 1. El punto de inflexión será x1 y falta la y. 1/3 menos 1 más 5. Y me queda 1/3 menos 1 y más 5, 4,33. Tenemos que el valor del este es 4,33, que también está, veremos, entre el mínimo 3,67 y el máximo el 5. Tenemos ahora aquí dibujada la función. Tenemos en gris x3 partido x al cubo partido por 3 menos x cuadrado más 5. Esta función gris es de tercer grado y tiene esta forma. Tiene una sola solución, menos 1, algo 0. Y vemos que efectivamente tiene un máximo aquí en el 0,5 y tiene un mínimo relativo aquí en el 2, que hemos visto que era 2,367. Máximo y mínimo. ¿Cuándo es máximo o mínimo? Cuando la derivada es 0. Esta es la función derivada. La derivada de esto me da esto. ¿Cuál es la función? Esto es una parábola positiva al a, por lo tanto boca abajo, tiene dos soluciones. La solución es cuando la parábola se hace 0. En 0 y en 2. Cuando la derivada es 0 tenemos que hay un máximo o un mínimo. ¿Y qué más? ¿Dónde tenemos el punto de inflexión? Cuando la segunda derivada es 0. ¿Cuál es la segunda derivada? Esta de aquí, que he pintado en verde, que es esta de aquí. ¿Cuándo es 0? Aquí, en el punto 1. 2 por 1 es 2, menos 2, 0. Cuando la segunda derivada es 0, vemos que está el punto de inflexión. Aquí tenemos el punto de inflexión. Quiere decir que aquí pasa de cóncava a convexa. Recordamos que cóncava es que las rectas tangentes pasan por arriba, mientras que convexa pasan por abajo. Máximo o mínimo, el neperiano de x cuadrado. Pero vamos a calcular la función esta, los asíntotas, neperiano de infinito al cuadrado igual a neperiano de infinito. ¿Qué exponente tengo que poner a la e para que me dé infinito? Infinito. Por lo tanto, esta función, la asíntota horizontal, cuando x tienda a más infinito, sea más infinito. ¿Qué pasa cuando es menos infinito? Neperiano de negativo no existe, pero como es al cuadrado, es neperiano de infinito, también da infinito. Por lo tanto, cuando esto es más infinito y cuando es menos infinito, también tiende a más infinito. Aquí he puesto más infinito. Si la dibujamos aproximadamente, me dice que esto va a más infinito y esto va a menos infinito. Aquí está x más infinito, aquí está x menos infinito. El límite y esto se hace más infinito. ¿Cuál es el máximo o mínimo? Pues cuando la derivada sea 0. Y' será derivada de un logaritmo es f' partido por f. Neperiano de f, la derivada, es f', 2x, partido por f, x cuadrado. Y esto me queda 2 partido por x. ¿Cuándo se hace esto 0? Hemos visto que una fracción para que sea 0 hace falta que el numerador sea igual a 0. El 2 cuando es 0 nunca, por lo tanto nunca es igual a 0, no tiene máximos ni mínimos. ¿Qué más cosas? Podemos ver la derivada
¿Qué signo tiene la derivada? Pues cuando x es positiva, 2 partido por positivo queda positivo. Si la derivada es positiva, la función debe ser creciente. ¿Qué pasa cuando x es negativa? Pues cuando x es negativa, 2 partido por x queda negativo, y la derivada es negativa, la función tiene que ser decreciente. Vamos a ver la gráfica, y aquí tengo, el neperiano es esta. Hemos dicho que cuando es negativa la función es decreciente. Efectivamente, voy a la derecha y la función baja. Voy a la derecha, es decreciente. En cambio, cuando es positiva la función es creciente. Cuando voy a la derecha, la y sube. ¿Qué más cosas? Hemos visto que en el 0 no lo hemos puesto, pero en el neperiano de 0 no existe, que es menos infinito. Habría una asíntota aquí al menos infinito. ¿Y qué más cosas hemos visto de esta función? Que va más infinito por la derecha y también va más infinito por la izquierda. Esto va creciendo indefinidamente. Y raíz de x cuadrado más 2. Vamos a calcular el dominio primero, dominio de esta función. Cuando la raíz es negativa, no existirá. X cuadrado siempre es positivo, más 2 siempre es positivo, esto siempre es positivo, por lo tanto el dominio es todos los números reales. Cualquier valor de x que ponga me dará que existe este valor. Raíz cuadrada, máximo o mínimo, pues tengo que y' será raíz cuadrada derivada es 2 partido por la raíz abajo y dentro f'. 2 raíz de f. f', derivado lo de arriba, 2x. 2 y raíz del mismo, x cuadrado más 2. Esto podemos simplificar el 2 y el 2 y nos queda x partido por raíz de x cuadrado más 2. ¿Esto cuando es 0? Pues para que sea 0 y haya un máximo o mínimo, el numerador tiene que ser 0. Como el numerador es x, tengo que x igual a 0 y a la vez que el denominador no sea 0. Por lo tanto, en el 0 tendré un máximo o un mínimo. ¿Cuál es el valor de la función? Pues f de 0. Raíz de 0 más 2, raíz de 0 al cuadrado más 2 es raíz de 2. En el punto 0, raíz de 2, tendré un máximo o un mínimo. ¿Qué signo tiene? Vamos a calcular el signo de esta función. Cuando la x es positiva, esto es positivo, porque la raíz siempre es positiva. Por lo tanto, la derivada es positiva, la función crece. Cuando x es negativa, pues igual que antes. Esto es positivo la raíz, pero la derivada es negativa y la función decrece. Tenemos que cuando x es positivo, la función crece y la función decrece. ¿Qué pasa en el 0,2? Si cuando es negativo decrece, baja y va a la derecha, sube. Por lo tanto, si baja y sube, tiene que ser un mínimo. Vamos a la función que está aquí dibujada. Esta es la función raíz de x cuadrado más 2 y efectivamente es decreciente negativo y creciente en positivo. Tiene un máximo o un mínimo aquí. En el punto 0 hemos dicho raíz de 2, 1, algo, que está aquí. Efectivamente aquí tiene un mínimo. ¿Por qué? Porque pasa de decreciente a creciente. La derivada aquí es negativa y aquí es positiva. Compruebo la función f de x igual a x3 menos 2x cuadrado más 3x menos 2. Ahora aquí me dan al revés. Esta es la función y tengo que comprobar que realmente está bien, que corresponde. Y esta en cambio es la derivada. Vamos a calcular la derivada. Está en naranja y' igual a 3x cuadrado derivada de x3 menos 4x más 3. ¿Esto qué es? Es una parábola. El 3 es positivo, por lo tanto será boca arriba. Así. Vamos a calcular las soluciones. X igual a menos b, 4, más menos raíz cuadrada de b al cuadrado, 16, menos 4 por 3 por 3. 3 por 3, 9, 4 por 9, 36. Partido por 6. Esto, raíz de negativa, no existe. No tiene soluciones, o sea, no corta el eje x. Efectivamente, esta parábola no corta el eje x, no tiene soluciones. ¿Qué signo tiene la parábola? Aquí lo vemos, es siempre positivo. Si es boca arriba y no tiene soluciones, siempre es positiva. Si es boca abajo y no tiene soluciones, será siempre negativa. Por lo tanto, y' siempre es positiva, pongo 2 más, y si la derivada es positiva, la función será siempre creciente. Vamos a la función, efectivamente crece aquí y crece aquí. Vale, derivada. Cuando la derivada es igual a 0, tengo un máximo o un mínimo. La derivada esta nunca es 0, no corta el eje x, por lo tanto y' igual a 0 no existe.
y la función no tiene máximos o mínimos. Función máximo o mínimo no tiene. Y aquí vemos que efectivamente la función no tiene máximos ni mínimos. Y con esto podemos calcular que esta función es esta de aquí. Alguna cosa que podemos comprobar, la asíntota horizontal es el límite cuando x tiende a infinito. Cogemos la x de mayor grado, el límite cuando x tiende a más infinito de x a la 3, infinito al cubo es infinito, se va hacia infinito, correcto. Y si pongo un menos infinito, a la 3 es menos infinito, efectivamente x a la menos infinito, que está por aquí, la y también se va a menos infinito. Y pasamos al otro, 7. Estudia esta función 2x partido por x cuadrado más 1. Empezamos por el dominio, es todos los valores cuando es una función racional menos cuando el denominador es igual a 0. X cuadrado más 1 igual a 0. X cuadrado igual a menos 1. X igual, raíz de menos 1 no existe. No hay ningún valor que anule. Esto x cuadrado siempre es positivo y más 1 siempre quedará positivo. Por lo tanto, esto nunca será 0. No hay asíntota vertical. Asíntota horizontal, límite cuando x tiende a más menos infinito. Entonces 2x partido por x cuadrado gana el denominador y será 0. Por encima o por debajo es lo único que hay que mirar. Hacemos f de 100 o f de 10, f de 100 y f de menos 100. ¿Cuánto vale f de 100? Pues será 200 partido por 100 al cuadrado más 1. Y si lo hacemos 200 entre 100 al cuadrado más 1, nos da 0,02 y menos 0,02. O sea que uno se acerca a 0 por encima, a la derecha, y el menos 0,02 significa que me acerco a 0, asíntota horizontal igual a 0, que es el eje X. Bueno, ya tengo el dominio ceros. Y las asíntotas. Los ceros será f de 0 y 0 igual a 2x partido por x cuadrado más 1. Pues si pongo un 0 me queda 0 partido por 1, no es indeterminación, queda 0, ya sé que es el punto 0, 0, por lo tanto pasa por el punto 0, 0. Ya tenemos que pasa por el 0, 0, ¿qué nos falta ahora? Vamos a hacer las derivadas. F' de x será derivada de un cociente es denominador al cuadrado, x cuadrado más 1 al cuadrado, derivada del numerador 2 por el denominador tal cual, menos el numerador tal cual por derivada del denominador 2x. Vamos haciendo y me queda 2x cuadrado más 2 menos 4x cuadrado, y esto me sale 2 menos 2x cuadrado más 2 partido por x cuadrado más 1 al cuadrado, x cuadrado más 1 al cuadrado. ¿Qué me interesa de la derivada? Saber si el signo, para si es creciente o decreciente, y si es igual a 0. Si es igual a 0, el numerador tiene que ser 0. Menos 2x cuadrado más 2 igual a 0. ¿Qué me queda? Menos 2x cuadrado igual a menos 2, cambio el signo, x cuadrado igual a 1 y x igual más menos 1, raíz de 1 más menos 1. En más menos 1 tendré un máximo o un mínimo. Podemos hacer segunda derivada, pero es complicado de esto, o por intervalos. Vamos a hacer por intervalos. Yo sé que en el más menos 1 tengo una, aquí pongo el 0, aquí tengo el 1 y aquí el menos 1. Quiero saber si es un máximo o un mínimo. Esto puede ser un máximo, un mínimo o al revés. Pero primero puedo calcular los valores. Vamos a insertar nueva página y me queda menos 2x cuadrado. Vamos a copiar esto de aquí, es la derivada, y la hacemos aquí. Y la función, copiamos, es esta de aquí. Entonces, ahora sé que en más o menos 1 la derivada es igual a 0,
cuando x igual a más 1 y menos 1. Vamos a calcular en qué punto es f de 1 y f de menos 1. ¿Quién me da el punto? La función 2 partido por 1 más 1, 2, 1. Este es el punto 1, 1. Y el menos 1 me queda menos 2, menos 1 cuadrado de 1 más 1, 2 igual a menos 1. Por lo tanto, a pasar por el punto 1, 1 y el menos 1, menos 1. Uno de estos es máximo y esto es mínimo porque la y' igual a 0. Hay mucho que hacemos intervalos. Para hacer intervalos cogemos la recta. Aquí tengo el menos 1, aquí tengo el 0 y aquí tengo el 1. Entonces vamos a calcular f' de 2 a la derecha, f' de 0 y f' de menos 2. Para saber si aquí sube o baja. ¿Cuál es f' de menos 2? Ponemos aquí un menos 2. El denominador siempre es positivo porque está al cuadrado. Por lo tanto, solo necesito el signo de arriba. Menos 2 al cuadrado, 4 positivo. 4 por menos 2, menos 8 más 2, negativo. Este me queda que esto de aquí es negativo. Si es negativo, la función decrecerá. F' de 0. Esto me queda 2 positivo. La función crece. Si baja y decrece, aquí tendré un mínimo, el menos 1, 1 será un mínimo, y entonces el 1, 1 vamos a comparar, aquí crece y f' de 2. 2 por 2, 4. 4 por menos 2, menos 8. También vuelve a dar negativo y la función decrece. Si aquí crece y luego decrece, aquí tendré un máximo. Y lo comprobamos en la gráfica. Aquí podemos comprobar otra cosa, el punto de inflexión. Punto de inflexión será la segunda derivada igual a 0. ¿Cuál? No, teníamos que hacer la segunda derivada, no. Vamos a dejarlo así. Y igual a 2x partido por x más cuadrado más 1, esta función de aquí verde, que pasa por el punto 1, 1, que tiene un máximo, correcto, y menos 1, que tiene un mínimo. El menos 1, menos 1. Pasa por el punto 0, 0, también lo has visto, asíntota 0 por encima y aquí 0 por debajo, con valores negativas, y aquí tengo dibujada la función esta derivada. La derivada, vamos a ver la derivada, ¿cuándo es positiva? La derivada es positiva cuando, no, derivada, ¿cuándo es 0? Aquí, máximo o mínimo. La derivada es 0 aquí, máximo o mínimo. La derivada de aquí a aquí es positiva, la función de aquí a aquí crece. La derivada aquí es negativa, a partir de aquí, y la función a partir de aquí va bajando. Y aquí la derivada también es negativa todo el rato, hasta llegar al 0, pues la función va disminuyendo decreciente. Recordamos, y' positiva, la función crece. Negativa decrece, y' 0, máximo o mínimo, ni crece ni decrece. Función simétrica. Una función es simétrica, recordamos cuando f de x es igual a f menos x, función par. Cambio el signo de la x y me da lo mismo. F de 2 es igual a f de menos 2. Vamos a comprobar que esta es simétrica. Si cambio el signo, me será f de menos x, será menos. En lugar de x pongo un menos x a la cuarta, más 2 por menos x al cuadrado. ¿Qué le pasa a menos x a la cuarta? Queda x a la cuarta, con el menos queda menos x a la cuarta, y el menos x al cuadrado queda x cuadrado más 2x cuadrado. Queda exactamente lo mismo que antes, por lo tanto es la función simétrica par. Será simétrica respecto al eje x. Si tengo aquí la función, vamos a inventarme una función que no sea, yo que sé, cualquier forma. Vamos a suponer que la función es así. Pues si es simétrica, quiere decir que por el otro lado será igual, pero esto sería, si es esta, pues será esta. Cualquier forma que tenga aquí la función, pues si es simétrica, será esta de aquí. Ceros de esta función, ya vamos a resolverla, pues me queda f de 0 es el punto 0, 0, como tiene siempre x, 0, y por tanto igual a 0. Paso por el punto 0, 0, la función esta, paso por 0, 0. Dominio, como es un polinomio, todos los reales, asíntota horizontal, el límite cuando x tiende a más infinito, que es el límite del monomio de grado mayor. Infinito a la cuarta es positivo, con el menos queda menos infinito, y si pongo menos infinito, a la cuarta con el menos también da menos infinito. Esta función se va a menos infinito por aquí
y por aquí siempre baja. Si es par, vamos a comparar que f1 igual a f de menos 1. f de 1 igual a menos 1 más 2 igual a 1. Y f de menos 1 será menos 1 a la cuarta 1, menos 1, y menos 1 al cuadrado 1 más 2, 2. Por lo tanto, pasa por el punto 1, 1 y por el punto menos 1, 1. He cambiado el signo de la x, en cambio la y queda igual, función simétrica. Y aquí no la tengo dibujada, menos x4 más 2x cuadrado. La haremos luego. Vamos a calcular primero máximos, mínimos e intervalos. Si este es f de x, la derivada será f' de x menos 4x3 derivada de menos x4 más 4x. Esto es una función de tercer grado, pero puedo sacar factor común, derivada igual a 0. Para saber dónde está el máximo o mínimo, saco factor común 4x de menos x más 1. Esto tiene que ser igual a 0. Tenemos menos x cuadrado, ¿no? Si saco el 4x menos x cuadrado más 1. Para que esto sea 0, o esto es 0, x igual a 0, o esto es 0. 1 menos x cuadrado igual a 0, x cuadrado igual a más menos 1. Tendrá entonces un máximo o mínimo en el 1 y en el menos 1. ¿Cuánto vale el máximo o mínimo? F de 1 y f de menos 1. F de 1 lo hemos calculado antes, era 1 menos 1. Y el f de menos 1 también era menos 1, menos 1. Hemos cambiado el signo de la x y nos daba menos 1 o 1. No, nos da 1. Esto da 1. Y esto también. Entonces ya tengo los valores máximos y mínimos y la función derivada. ¿Cómo sé si es máximo o mínimo? Puedo hacer intervalos o segunda derivada. Para hacer intervalos tengo que coger los puntos, el 1 y el menos 1, y calcular la derivada a la derecha, f' de 2, por ejemplo, en medio, f' de 0, y a la izquierda, f' de menos 2. O puedo hacer la segunda derivada. Cuando es fácil, como en este caso, podemos hacer segunda derivada igual menos 12x cuadrado más 4. Y ahora calculamos la segunda derivada en los dos puntos, que son el 1 y menos 1. Cuando es 1, negativo, máximo. Y cuando es menos 1 al cuadrado me queda 1, menos 12 también es negativo. Máximo. ¿Por qué? Porque tengo otro valor, el x igual a 0. En el x igual a 0 también tengo algo. ¿Cuánto vale en x igual a 0? Pues la segunda derivada en 0, en cambio vale 4 positivo, que es un mínimo. Esta función, por tanto, tiene un máximo en el 1, un máximo en el menos 1 y un mínimo en el 0. Tendrá que hacer así. Máximo, mínimo, máximo. Lo tenemos aquí dibujado. La función fx menos x4 más 2x2 es esta verde, que efectivamente aquí tiene un máximo en el menos 1, 1, un máximo en el 1, 1 y un mínimo en el 0, 0. Calculo bien el punto 0, 0. Bueno, f de 0 no lo he calculado. Aquí f de 0 igual a 0. Entonces me queda. Entonces aquí tengo dibujada la derivada. Vemos que efectivamente la derivada es 0. La función tiene un máximo. La derivada es 0, tiene un mínimo. Y la derivada es 0, tiene un máximo. La derivada aquí es positiva, la función crece. La derivada es negativa de aquí, la función decrece. En general, vemos que cuando hay un máximo, la derivada tiene esta forma. Pasa de positiva, creciente, a negativa, decreciente. Y al revés, cuando es mínimo, la derivada, que es este de aquí, en este caso pasa de negativa a positiva. Cuando es negativa, la función decrece. Cuando es positiva, la función crece, por lo tanto tengo un mínimo. Con esto acabamos esta sesión de funciones.